Pues ahora sí, ya tenemos aquí en nuestro plató a nuestra invitada, Ana María Olivares, que nos visita hoy para, como les contaba, hablar de la editorial Pérez Ayala. Todo un lujo tenerla en nuestra localidad y de momento todo un lujo tenerla a ella aquí. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, ya saben que desde que comenzamos esta nueva temporada de Jumilla Día a Día, prácticamente en todos los programas hemos tenido la presentación de un libro a sus autores aquí en plató presentándolo, y varios de ellos además gracias a esta editorial, a Pérez Ayala. Así que nos parecía casi imprescindible tenerlos a ellos aquí y que nos cuenten pues cómo es el mundo de una editorial por dentro y qué opinan de que Jumilla pues esté ahora mismo los autores con esta inspiración que, como decía, pues prácticamente en todos los programas hemos presentado un libro nuevo. Empezando por ahí, Ana María, ¿cómo es una editorial? ¿Cómo es el funcionamiento, el día a día? Sé que será muy difícil resumirlo, pero un poquito así para saber cómo funciona. Bueno, pues para empezar, la editorial no es la editorial Pérez Ayala, es la editorial Poesía Eres Tú, que entra dentro del grupo Pérez Ayala, que incluye varias editoriales. Tenemos varios sellos editoriales. Y bueno, yo creo que Jumilla siempre ha tenido muy buenos escritores, poetas y narradores de novela. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora, incluso te diría que a partir de la pandemia, han salido muchos chicos jóvenes y chicos y chicas jóvenes con esa inquietud de relatar, pues en principio relatar todo este tiempo que han estado en confinamiento, porque si para nosotros es difícil, para un adolescente mucho más. Y de hecho hay un libro que sacamos hace poco que se llama Diario de un confinamiento, que van contando el día a día. Entonces, a raíz de ahí, pues se ha como activado, no es que no estuvieran, sino que han como el clic, ¿no? que se activan y van entrando ahora pues muchos chicos jóvenes. Y bueno, de aquí de Jumilla, pues a mí no me ha sorprendido, porque yo ya te digo que yo sabía que aquí hay una cantera muy buena, pero quizás sí que se están lanzando ahora a editar. La pandemia o la necesidad de contarlo ha impulsado a, pues sí, ahora tengo que contarlo, tengo que plasmarlo, ¿no? Sí, tú cuenta que en tiempos los mejores poemas que han salido de la historia de la literatura han salido de momentos difíciles, de tragedias, si me apuras, de dramas. Entonces la pandemia no deja de ser un momento muy duro que vivimos todos, y esa necesidad de contar esos problemas, esos trastornos incluso mentales que han surgido a raíz y a través de la escritura, es que ha sido como una terapia, o sea, es como una terapia. Siempre ha pasado, ¿no? Que hemos sentido esa necesidad de plasmar en el papel esos sentimientos que dentro están como atormentando quizás, y plasmándolos en el papel, de alguna manera descansa, ¿no? El autor también. Es como una sensación de libertad, o sea, escribir es como ser libre, porque tú ante un papel en blanco pues puedes hacer lo que quieras, puedes escribir, desahogarte, decir. Es una sensación de libertad muy grande. Ellos no los contaban, la verdad es que los autores no lo han contado aquí. Por retomar y contarlo también a los espectadores, Grupo Editorial Pérez Ayala, y entonces dentro de ese grupo editorial hay editoriales de poesía, además, solo dedicadas a poesía y a narrativa, ¿verdad?, de manera independiente. Dentro del Grupo Editorial Pérez Ayala tenemos varios sellos. El principal, que se creó, el primero que se creó allá por el 2006, editorial Poesía Eres Tú, que era un sello estrictamente para poesía. De hecho, es solamente para poesía. ¿Qué pasa? Pues que a lo largo del tiempo pues nos entraban obras en cuento, ensayos, en narrativa breve, incluso novelas. Entonces, claro, no podían meter esos trabajos en la editorial Poesía Eres Tú, porque obviamente hasta el título te lo dice, si ¿no? Hasta el título no. Poesía Eres Tú. Entonces creamos otro sello que era el sello Amaniel, y ahí es donde metemos la narrativa y los ensayos, cuento y todo esto. Y luego nos surgió también la necesidad, pues a través de varios contactos que tuvimos, ¿no? Que editamos, por ejemplo, a Paca Aguirre, Premio Nacional de Poesía, de crear otro sello como, digamos, de más, no categoría, sino como de más de renombre, donde están las personas ya, digamos, consagradas en el mundo literario,
o personas que ya han ganado premios importantes. Entonces creamos Rilke, Ediciones Rilke. Y luego, al venirnos aquí a Jumilla, pues por aquella necesidad, ¿no?, de decir, bueno, todos estos sellos los hemos creado aquí en Madrid, tenemos allí la sede, el domicilio social, pues vamos a crear una editorial que cubra la zona de Levante y Murcia. Entonces creamos Ediciones Azorín. Ajá. Entonces son los varios, todo está dentro del grupo editorial Pérez Ayala. Yo creo que valiente, ¿no?, ese primer inicio, crear una editorial de poesía, ¿no? De Porque la poesía, yo creo que todo el mundo la lee, la hemos leído, se leerá, pero sigue todavía sin tener el renombre de la narrativa, ¿o no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, completamente. De hecho, a mí me sorprende muchísimo porque yo voy a la Casa del Libro, por ejemplo, ahí en Madrid, y entras y te encuentras filosofía, bellas artes, derecho, tal, y allá, en un rinconcito al fondo, en el último lugar de la te encuentras poesía. Y ahí pues unos están dedicados a la poesía. Es un género minoritario. Siempre ha sido así. Sí. O sea, no es que sea de ahora, siempre ha sido así. La poesía, hay excepciones, ¿no? Hay poetas de mucho renombre, ¿no? Pero ahora mismo casi todos los poetas, o por decirte todos, su primera obra se la han financiado ellos mismos. Ajá. O sea, nadie ha apostado por la obra de un autor nuevo, nadie, en poesía. Un poeta nunca puede pretender que su libro sea un bestseller, porque nunca lo va a ser, por muy bueno que sea. Qué pena eso. Muy triste, pero es así. Lo que pasa es que si tú ya te mentalizas de que eso es así, me refiero a si eres poeta, si eres escritor de poesía, pues ya vas con esa mentalidad, entonces pues no te angustia no pensar que pues mi libro no va a llegar o no voy a tener unas ventas exageradas, no. Si escribes poesía, pues salvo que seas, no sé, pues ahora mismo un García Montero, por ejemplo, o Luis Alberto de Cuenca, no vas a vivir de la poesía, o sea, es imposible. Pero eso no quiere decir que no puedas tú dedicarte a ella, escribir y tener tus ventas, tener tu público. Y Ana María, sabiendo todo eso, ¿cómo decidís? ¿Qué hace que decidáis arriesgaros y apostar? Porque nos dimos cuenta que había una necesidad en los chicos, sobre todo en la gente joven, porque antes de crear la editorial teníamos un blog de poesía. Entonces ahí en el blog de poesía entraban muchas entradas de chicos, pues mira yo que he escrito este poema, pues yo tengo ya 10 poemas. Entonces vimos la necesidad que esos chicos tenían de darle voz a lo que escribían. Entonces creamos ese sello un poco como prueba. Tampoco pensábamos que iba a tener, pues digamos, la repercusión que está teniendo, pero claro, a fuerza de mucho trabajo, o sea, nadie te regala nada, y menos en poesía. Y menos en la poesía, ¿no? Los autores cuando han venido aquí precisamente nos contaban que era muy difícil ponerse a escribir, que era como muy difícil pues plantearse ya, recogerlo todo en un libro, pero llegaba ese momento de ¿y ahora qué? O sea, el momento de que una editorial les permitiese perdón, y pues hacerse adelante con ese proyecto, ¿no? Y ahí muchos de ellos os han encontrado a vosotros, ¿no? Sí, es cierto. Es que es muy triste escribir, o sea, que tú tengas ahí un trabajo hecho, mejor o peor, porque todos los primeros trabajos pues son eso, primeros trabajos, y no son malos ni buenos, es tu primer trabajo, y tienes que darte cuenta de que a partir de ahí puede haber una evolución. Y es muy triste ver cómo eso se queda ahí metido en un cajón y no tiene visibilidad. Entonces, ahora hemos creado tantas opciones de editar que nadie puede decir es que no edito porque no tengo dinero. No puedes decirlo ya, porque ya tienes opciones para poder editar si tú no tienes dinero. Hemos creado el crowdfunding de libros, sí, no lo contaban, la preventa de libros. Entonces, ahora mismo puedes editar lo que quieras, puedes autoeditarte. Tenemos un sello que es Agencia del Libro para autoeditarte. Tenemos la poesía, o sea, la edición tradicional para los más consagrados. Luego tenemos la coedición. Lo que pasa es que la gente en general, los jóvenes y los menos jóvenes, tienen que darse cuenta de que, lo que te decía antes, nadie entra a comprar un libro de poesía si no conoce.
O sea, claro. si tú escribes un libro de poesía, pues yo que te conozco, digo, pues voy a comprárselo, a ver qué tal. Pero si no te conozco, pues me puedes pasar desapercibida, porque no me interesa, ¿no? Entonces, cuando ya entras con esa mentalidad de decir, yo sé que la poesía es un género minoritario y no voy a vivir de esto, es mucho más fácil editar con ellos, porque están más abiertos a las opciones que tienen. También te digo que hay de todo, como en botica. Claro. Tendrán algunos que vienen. Es que mi obra es la mejor, es que tengo una obra, wow, y luego no lo conocen ni en su casa. Claro. Hace poco tuvimos una persona, un hombre, un chico, que decía, es que tengo, yo no sé si me dijo 10.000 o 100.000 seguidores en tal, y le dije, chico, pues el crowdfunding para ti es genial. Claro. Tantos amigos, pues hicimos como una pequeña prueba, ¿no? Como un sondeo para ver los que le podían comprar el libro para hacer el crowdfunding. Pues al final la campaña se tuvo que cerrar, porque de todos esos seguidores le compraban el libro 10. Entonces, tienes que tener muy claro la opción a la que te puedes arriesgar. Y para eso, pues, pero bueno, aún así es un lujo contar con esas opciones, porque pues hace unos años era impensable algo así, o autofinanciabas o tenías que tener ya un nombre para poder acceder a la edición. Yo cuando, no hablando como editora, sino como autora, el primer libro que yo edité, lo tuve que pagar. Porque nadie apostaba por quién es, de dónde la conocen a esta. Entonces no estaba el crowdfunding, no estaba la preventa, no estaba la autoedición. Y si te hacías autoedición era una cosa muy mala, o sea, te ponían un papel horrible, unas portadas que aquello decías, madre mía. O sea, era como casi te convenía más irte tú a la imprenta y decir, oye, ponme aquí un gusanillo, lo que sea, y lo edito. Ahora no, ahora en Agencia del Libro, que es el sello que llevamos nosotros de autoedición, hacemos una edición con un papel, con un gramaje muy bueno, con la portada que ellos eligen de un banco de fotografías que nosotros tenemos, y le damos la opción, pues le hacemos, pues yo qué sé, 10 o 15 borradores de cubierta, y entre esos borradores ellos eligen uno, y luego, al ser autoedición, el libro no pasa a las distribuidoras. Nosotros trabajamos con 5 distribuidoras en el territorio nacional, que nos cubren todo el territorio nacional, y también podemos vender en Amazon. Pero el sello de autoedición no trabajamos, al ser más barato no podemos dar la opción de las distribuidoras, porque las distribuidoras hay que pagarlas. Claro. Pero sí que ponemos el libro a la venta en 5 librerías online que tenemos nosotros, que tenemos creadas nosotros 5 librerías online, y ahí lo damos de alta y el libro tiene visibilidad, aunque sea una autoedición. Claro, es que son unas opciones desde luego maravillosas. Claro, por eso te decía que ahora el que no quiera publicar es porque dice, pues, porque no quiero, ya está, no porque no puedas, ahora puedes. O sea que ese paso tan difícil, si es por ese tema, hay muchas opciones ahora mismo. Ya está. Y precisamente hablabas de cuando llega, ¿cómo es que os llegue una obra? ¿Qué pasos seguís? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, nos llega la obra, por regla general nos llega el autor en un email, tengo una obra tal, y casi nunca nos mandan la obra, quiero publicarla, ¿qué tal? El paso siguiente, lo llamamos, vamos a ver, mira, nos tienes que enviar la obra en formato Word, porque si nos mandan un PDF no podemos ajustar el precio de edición, porque tenemos que convertirlo, porque nosotros trabajamos con los paginados, ¿no? Con los números de páginas, si lleva ilustraciones a color, si lleva blanco y negro, con todo eso. Entonces nos mandan la obra en formato Word junto con sus datos personales, y nos leemos la obra. Casi siempre me la leo yo, soy la que me encargo de leerme las obras. Entonces vemos un poco la calidad que tiene, también valoramos que sea una primera obra, que sea un chico, mira, hace poco edité a una chica de 16 años que necesitamos el permiso de los padres. Claro. Sí, hicimos un contrato, porque claro, con 16 años no podemos, y nos lo firmaron los padres. Claro, tienes que valorar muchas cosas para ver, para rechazar una obra. Yo procuro siempre, no es que sea muy blanda, pero como yo he estado en el otro lado... Es que tiene que ser muy difícil. Claro, y yo he estado en el lado de autora, ¿no? Entonces, cuando leo alguna obra y digo, ay, esta obra no... Pero bueno, también
vamos a darle una oportunidad. Entonces, ahí entra ya el segundo paso, que son las correcciones. Ajá. Entonces, con el autor o con la autora, y ya vemos, pues mira, esto no lo has puntuado bien, o tú quieres hacerlo un poco libre, ya ella o él me van diciendo cómo quieren, porque por ejemplo yo me pongo a corregir y yo soy muy estricta con el tema de las correcciones ortográficas, a lo mejor, porque a mí en el instituto me llamaban así, me suspendían, o sea, ahí en el instituto te suspendían por una tilde. Ajá. Y yo eso se me quedó grabado ahí en el ADN. Sí. Cierta generación con eso tenemos un trauma. Y yo soy muy estricta, pero también soy flexible a la hora de que ahora mismo, por ejemplo, la RAE da muchas opciones, ¿no? Ajá. Entonces, el solo, antes era el solo sin tilde, el solo con tilde, pues ahora la RAE te acepta las dos acepciones, según vaya en el texto. Entonces, pues yo hablo un poco con ellos y les digo, mira, aquí iría mejor una pausa, tal, pero si tú no quieres poner la pausa, te lo permito. O tienes una licencia de autor de decir, pues mira, voy a la luna. Todos sabemos que luna es un nombre común y es con minúscula, pero si tú quieres resaltar el término luna, como hacía Lorca, y lo pones en mayúscula, yo lo respeto. Claro. O sea, que dentro de la seriedad, ¿no?, en las correcciones ortográficas, yo siempre respeto lo que el autor toma como licencias, que llamamos licencias de autor. Y más en la poesía, ¿no, Ana Y María, más en la poesía. Ahora hay mucho verso libre, ahora es muy difícil ahora que te entre un verso con una métrica. Ajá. Un soneto. Estipulada, sí. Tenemos autores que sí, que van a la métrica, pero por regla general es verso libre, y a veces sí que he tenido que rechazar obras porque una cosa es expresarte con libertad y otra cosa es ser vulgar. Ajá. Y escribir, ¿sabes?, términos que los lesis que te chirrían en los ojos. Entonces, por ahí sí. Pero quitando eso, que es poquito, todo lo demás es aceptable. Y hablamos precisamente de eso, de poesía. Tiene que ser muy distinto quizás la narrativa, porque la poesía es además es sentimiento puro, es lo que nace, está ahí plasmado, y la narrativa no. Entonces tiene que ser distinto a la hora de corregir una obra de narrativa que una de poesía. Sí, a mí me cuesta menos corregir poesía porque es lo que yo más trabajo. Y es lo que he trabajado siempre. A mí me Ana Tomás Herrero, doña Anita, ha sido mi mentora, digamos, y a mí me cuesta menos porque yo ya lo tengo eso, ¿no?, de defecto profesional. Me cuesta más corregir narrativa, pero no es que sea difícil, es más trabajosa. Ajá. Y la narrativa además es que tiene algo que tiene que, si te meten un relato corto, si entra un relato corto, lo lees y bueno, puede engancharte o no engancharte, pero es un relato breve y bueno. Pero si te meten una novela, yo hice una novela, El silencio de un sol ciego, de un chico de Santiago de Compostela, gallego, de casi 600 páginas, una primera obra, un chico. Pero era un thriller, era una novela negra, muy bien escrita para ser una primera obra. Y yo cuando me la presentó digo, madre mía, ¿cómo me como esto, señor? Y empecé a leerla, porque claro, no te la lees entera para publicarla. Claro. Lees un poquito el principio, un poco el nudo y luego un poco el desenlace para ver cómo se desarrolla. Y con el primer capítulo a mí me enganchó. Ya quería, oye, a ver el segundo. Y dije, esta novela sí, ¿no? funciona, es sí. Ahí ya era un sí. Era un sí. Entonces, la narrativa tiene que engancharte. Si empiezas a leer y eso te pasa como desapercibido en 1 o 2 capítulos, mejor olvídate. Y vuelve a retomar. A retomar. Sí, porque en la novela, en la narrativa tiene que engancharte. Tú cuenta que una novela es ese paginado. O sea, a partir de 200 y pico páginas, 250, ya pasa a ser una novela. Tiene que tener que enganche tiene que enganchar en los primeros capítulos. La gente que tiene también la idea de que la narrativa se vende muchísimo, y no es así. O sea, vendes por los Premio Planeta, por toda la publicidad, todo esto que le dan,
O tú te compras una novela de Reverte porque es de Reverte, claro. Y a lo mejor no la has leído y no sabes si es mejor o peor. Pero si tú llegas nuevo a la narrativa, no vas a vender más que un libro de poesía. Vas a vender más o menos lo mismo. Hablábamos del proceso, de cómo es llegar hasta vosotros, cómo es el proceso de que la obra llegue hasta vosotros, pero sí que hay algo cuando ellos, los autores, las autoras nos traen aquí los libros, pues es casi como, te lo enseñan casi como un hijo, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese momento en que ya está terminado y vosotros, perdona, se lo ofrecéis a ellos? Como cuando lo ven por primera vez, cuando ya lo tienen en sus manos, ese momento, ¿se puede describir? Sí, no se puede describir. Yo creo que es igual de emocionante para nosotros que para ellos, porque tú de momento empiezas a trabajar a través de ficheros, ¿no? A mí me mandan el Word y yo maqueto sobre ese Word y voy creando PDFs, que es lo que le mando al autor. Entonces las correcciones, por regla general, los autores me las mandan en otro archivo Word y me van indicando, pues en tal poema, en tal verso quiero quitar esa coma o quiero poner un punto, tal. Así vamos haciendo las correcciones. Podemos crear, yo siempre se los digo, no os agobiéis, a mí no me importa, yo presento la primera obra corregida, pero luego sobre esa vamos haciendo, o yo quiero este verso que se entre, hacerle una sangría francesa, o ponerle un espaciado más, todo eso se va haciendo a lo largo del proceso de corrección. Entonces se tarda porque yo genero muchos ficheros y yo siempre les digo, hasta que no estéis de acuerdo, que veáis el fichero y digáis, así, no metemos el libro en imprenta. Por eso les recalco mucho que lo revisen, porque a mí se me puede, yo soy humana como todo el mundo y se me puede escapar algo o alguna cosa que yo piense que es una licencia de autor y luego no sea. Y luego es un error. Entonces yo les digo, repasarlo bien, todo, desde la primera página hasta la última. Y de hecho yo los créditos no se los pongo hasta la última, les pongo ya el ISBN y solicito el depósito legal ya para meterlo en imprenta. Pero no es lo mismo ver todo eso en ficheros, incluso la cubierta, incluso la portada, que la mandamos, la portada y la contraportada, la mandamos en ficheros, en PDF, la ven y se queda, ¡ay, qué bonita se ha quedado! Tal. Pero nada de eso es comparable al libro en papel. Por eso yo siempre digo que por mucha tecnología que haya, que está muy bien, porque es necesaria, el libro de papel yo creo que, en contra de algunas opiniones que piensan que va a desaparecer, yo creo que no va a desaparecer nunca. No, que va. No, y espero que no, vamos, yo personalmente. No, es como un hijo, de verdad. Yo he editado y he tenido hijos. Y es una emoción muy semejante, o sea, muy parecida el ver tu libro ahí. Además es que sabes que eso ya queda para siempre, porque nosotros de todos los libros que editamos enviamos a la Biblioteca Nacional los 4 ejemplares. Sí, hay editores que no lo hacen. Pero nosotros siempre, todos, absolutamente todo de Agencia del Libro y de todo lo que editamos, 4 ejemplares con su documentación correspondiente van a la Biblioteca Nacional y eso queda ahí. Eso para los autores también es un lujo, claro, que la editorial haga eso, ya sabes que tu obra está ahí para siempre. Está ahí para siempre. Es un lujo. Es cierto que cuando ellos entran por la puerta y entran con el libro, además todos los que han venido entran con el libro, vamos, como algo muy cuidado, tan especial, nos lo presentan, la verdad que es un lujo tenerlos aquí, como decía, haber tenido prácticamente en todos los programas que hemos hecho hasta ahora la presentación de un libro. Y esto me lleva a preguntarte cómo crees que está la salud de la poesía y de la narrativa ahora mismo. Pues la salud de la poesía, de la narrativa, del libro, yo creo que de casi todo, está quebrada, pero no está muerta ni hundida para nada. Está, como decíamos al principio, tocado como los barcos, pero no hundido. Pero es no solamente por el tema cultural, sino porque el tema cultural está dentro de todo el panorama que ahora mismo nos envuelve, ¿no? Acabamos de salir de una pandemia, estamos metidos ahora en un tema de inflación tremendo, los precios pues suben, a nosotros el papel, yo me quedé, digo, pero bueno, de un día para otro, o sea, publicabas un día, mandabas a imprenta a un precio y al día siguiente el papel al 30% más caro. Una barbaridad. O sea, el gramaje de papel ha subido muchísimo, pero claro, igual que hacemos nosotros, pues yo me he dado cuenta que otras personas, por ejemplo en hostelería y todo eso también lo hacen. Aunque nos suban a nosotros ahora mismo el precio, nosotros no podemos incrementarlo.
a los autores. Claro, no puedes repercutirlo directamente, claro. De momento no, porque si no, entonces nos inventamos 100.000 historias para dar más publicidad. De hecho, a cada autor nosotros le creamos una página web para que ellos tengan, para que si tú pones ahora mismo en Google Tina, Agustina o Lucía Avellán, por ejemplo, les salga, tengan visibilidad, les salga su página web, salga su libro, salga el libro en las librerías online, o sea, tengan cierta visibilidad. Y aquí en Jumilla la verdad es que yo ahora estoy muy contenta porque, bueno, hace ya tiempo que sacamos, yo creo que fue de los primeros libros, que ese sí lo sacamos con Azorín, el del Padre Blas. Ajá, sí. Precioso. Y luego se hizo también el libro de Paco Avellán. Ahora Lucía se ha aventurado a poesía. Tina ha hecho 2 libros de narrativa educativos, de pedagogía, digamos, muy interesantes. Tenemos un libro ahora que saldrá en enero de Pilar, que es una novela. Yo no voy a decir nada porque eso le va a corresponder a ella. Pues... Eso ya vendrá ella. ya la citaremos. Y la entrevistaré, Pilar Quiles, que es una novela muy bonita, y además la lleva tiempo escribiéndola, la ha reescrito, está muy bien. Entonces, pues para mí es una alegría muy grande ver que aquí en mi pueblo, yo siempre lo digo, yo no soy jumillana de nacimiento, pero soy jumillana de adopción, yo me considero jumillana. Y cuando hice yo el libro de la antología de poetas jumillanos, yo ya me di cuenta de que había aquí gente muy buena escribiendo. Entonces, pues, esto hay que darle empuje. Sí, porque yo no sé si es amor de pueblo, pero a mí me parece pues un nivel alto el de publicaciones que se realizan. No sé si a lo mejor es porque, pues eso, amor de pueblo, pero estoy casi segura de que en ciudades con este número de habitantes la profusión de escritores no será tan alta en todos sitios, seguro, vamos. No. Vosotros que además sí que tenéis conocimiento de ese tema, seguro que no es así. No, que va, hay muchísimas. Y lo que pasa es que todavía está ese como miedo a editar. Hay gente que nos entra de aquí, de Jumilla, bueno, me lo voy a pensar, a ver, es que les da como un poco, no sé si vergüenza o... ¿Eso pasa también, Ana María, perdona que te corte, que os llega la obra pero luego el autor como que no se decide? ¿Os pasa eso? Sí. Cuando publicamos a Juan Castellanos, pobrecito, al principio él estaba como muy reticente porque quería, pero le costaba un poco. Yo creo que es un poco porque como te desnudas mucho. Es exponerse de algo, claro. Y si es poesía, todavía más. Entonces es como te abres demasiado, ¿no? Y como estás aquí en Jumilla, no en tu pueblo, y dices, es que a lo mejor van a decir, mira, esto ha escrito esto por esto, te relacionan, y en cierto modo ocurre, ¿eh? A mí me ha ocurrido, a mi prima, que también escribe, también le ha ocurrido, te relacionan mucho, y a veces lo que escribes pues está basado un poco en ti, pero otras veces pues a lo mejor es un deseo o un sueño que tú quieres tener o tú has tenido y lo plasmas, pero ya sabes que la mentalidad enseguida, uy, está escrito esto porque... a ver si es que va a tener... Entonces la gente aún le queda ese... Sí. La facilidad que nos contaba, por ejemplo, Tina, que es tener la editorial aquí, también cuando deseas publicar, te echa un poco para atrás el que nos conozcamos todos al final, ¿no? Exactamente. Te viene uno de Madrid y publicas aquí tal y dices, me da igual que digan... Pero si estás dentro de un círculo que te conocen, porque además, lo que tú dices, en un pueblo todos nos conocemos... Entonces cuesta un poco, pero yo creo que se están como abriendo más y como hay ahora tantas opciones, pues ahora no pueden decir que no. Yo ya lo tengo claro. No, y además que les quitemos ese miedo, que si uno desea publicar, claro, que no nos dejemos achantar precisamente por el que puedan decir. No, es que tú tienes que tener la libertad de escribir lo que quieras y además es que luego es una satisfacción tremenda. Yo el día que presentamos en la presentación que hicimos en Roquebaños de Tina, que luego con Lucía no pudimos ir porque estábamos enfermos, me dio una pena,
pero yo disfruté a la par que ella. Yo la veía, yo decía, ¿será posible si parecemos aquí niños con zapatos nuevos? Sí. O sea, es que el proceso y luego la culminación es, ya te digo, es como un regalo, o sea, es como el Día de Reyes. Sí, es ese regalo que llega ese día con toda la ilusión con toda la ilusión del mundo. Totalmente. Sí. A nosotros nos encanta además, como te decía, ser testigos de esa ilusión y de esa emoción con la que vienen los autores. Sí, vamos, yo los animo totalmente. Eso sí, también un consejo que sí que doy siempre a todos los autores, los que llamo, los que me preguntan, es que lean mucho. Para ser un buen escritor tienes que tener un bagaje, tienes que ser un buen lector. Tienes que haber leído mucho. Sí, eso también nos queda de los años de escuela, que era lo primero que decían, hay que leer mucho para poder escribir un poquito bien. Sí, es que no puede ser que te lleguen personas que le digas libros, pues no sé, tan como Campos de Castilla, Quijote, y te digan, no, empecé, pero ya luego empecé, pero no me lo he leído. ¿Pero tú qué te has leído? Pues me leo alguna revista o... No, tienes que coger un libro y leer. Y si escribes poesía, tienes que leer poesía. Porque tienes que ver cómo ha ido evolucionando el género. Sí, porque además en la poesía yo creo que casi que ha cambiado muchísimo más que en la narrativa. Muchísimo más. La narrativa menos, porque la narrativa al fin y al cabo viene a ser el inicio, el principio, el nudo, el desenlace. El principio, el nudo, el desenlace. Pero la poesía es muy... ha evolucionado muchísimo. Hay escritores, por ejemplo, Joan Margarit, que murió no hace mucho. Este hombre era escritor de la palabra, pero para ser escritor de la palabra tienes que ser muy bueno y muy buen lector. No puedes ponerte a escribir, venga palabras, o coger un diccionario y voy a poner aquí palabras así, porque yo... No. Es eso, pero que las palabras tengan un sentido, que el poema en sí guarde un sentido. Pues entonces recomendar desde aquí, yo siempre lo digo, que hay que leer, pero vamos, nadie mejor que tú precisamente para animar a que cojamos un libro y si escribir es terapéutico, coger un libro y dejarnos llevar y arrastrar por ese libro, yo creo que también. También, por supuesto que sí. Bueno, Ana María, un placer tenerte aquí. Se nos acaba el tiempo, no creo que nos hemos pasado de tiempo, pero bueno, no pasa nada porque estamos muy a gusto. Ana María, pero no puedo dejarla perder la ocasión. ¿Qué pasa con la Ana María autora? ¿La Ana María editora no le deja salir? Pues la verdad es que me ha solido tanto la editorial que no tengo tiempo para mí, me da una rabia. Tengo un montón de cosas por ahí escritas. Mira, yo siempre voy, como te decía antes, con la libreta y el boli, y voy escribiendo. Tengo papelillos por todas partes, post-it, cosas en el cajón, y digo, en cuanto tenga un rato, lo recopilo y saco. Pero es que no tengo tiempo. O sea, que todo eso que nos has contado de vuestros autores hay que autoaplicarse. Tengo que aplicármelo yo para sacar, sí, pues entonces yo dejo la fecha abierta a ver si Ana María Olivares viene aquí, me comprometo, pero como autora, ¿no? a traernos su nueva obra. Muchas gracias. Nos comprometemos entonces. Me comprometo, venga. Bueno, pues como decía, un placer haberte tenido aquí, que nos hayas dedicado este ratito y bueno, que conozcamos un poquito más ese mundo de las editoriales que era completamente desconocido para mí y seguro que para muchos de los que nos ven también, y no podíamos dejar pasar la oportunidad de teneros aquí. Gracias a vosotros, y ya saben dónde estamos. Pues nada, que lo sepan, que tenemos la suerte de poder aquí en Jumilla salir a la calle, tocar el timbre y tener una editorial a nuestra disposición.